Mucha suerte. 8:37 de la mañana y ahora vamos a charlar un ratito con Juan Elman. Juan es periodista, suele escribir de temas internacionales, escribe en Cenital, ¿cómo se llaman? Newsletter, ¿no? Pensé que me preguntabas el título del newsletter, se llama Mundo Propio, pero sí, es un newsletter. Un newsletter. Ahí se pueden suscribir. Es siempre muy interesante leerlo a Juan. Y leí, Juan, un artículo muy interesante que publicaste sobre lo que pasó con Milei en Argentina, que vos decís que para quien viene mirando el mundo no debería sorprendernos tanto. No, claro, un poco la pregunta porque vos ves Argentina y uno puede decir, bueno, que venga un outsider, que propongan una ruptura, un cambio, con un mensaje anclado en la economía, a priori no te sorprende, ¿no? Ahora, ¿por qué Milei y no otro u otra? ¿Por qué aparecen líderes tan parecidos, ¿no? Digamos, en su discurso, e inclusive en esta suerte de familia antiprogresista que se está armando? La familia antiprogresista, que son Trump, Bolsonaro, sí, tenés Vox en España. Vox en España, bueno, en Europa tenés otros casos, tenés el caso de Le Pen, en Francia, Meloni en Italia, y empiezan a surgir, José Antonio Kast en Chile, que por cierto están muy vinculados, uno ve lazos, ¿no? Entre Kast y Milei, se llaman, se llevan bien, lo mismo con Bolsonaro, tanto Jair como con su hijo Eduardo. O sea, vos ves una suerte de familia que emula un poco cómo fue a principios de siglo con esta suerte de progresismo, sectores de izquierda que se nucleaban en una familia. Que por supuesto hay diferencias, pero sí. Juan Gabriel internacional de derecha vendría a ser. Le dice la internacional, le dice reaccionaria, le dice okay, Tocatlián. Sí. Pero reaccionaria porque reacciona en contra de un orden determinado. Exacto, también. Un orden, claro, que por supuesto cada contexto tiene su particularidad, pero uno ve una serie de adversarios en común. Y esta idea del antiprogresismo, que un poco yo escuchaba la entrevista que le hacían a Pablo Stefanoni la semana pasada, creo que fue el lunes, y ahí creo que está bueno entender, vos el marco que tenés es esta suerte de profundo malestar contra las élites, ¿no? Eso es la tendencia en todo Occidente, que aparece con la crisis del 2008, que se empieza a materializar electoralmente en 2016, ahí vos tenés el Brexit en Reino Unido. La salida del Reino Unido a la Unión Europea, que parecía impensable. Parecía impensable, y ahí vos ves que están pasando cosas como por debajo que las élites no, cuando digo élites hablo también de los medios de comunicación, claro, no terminan de captar. Tenés Trump en Estados Unidos. 2 años después tenés esta aparición en América Latina con Bolsonaro en Brasil, que para mí hay que mirar muy de cerca a Brasil, no solamente por el discurso de Bolsonaro, por lo que representaba. Ahí, por supuesto, tenés coincidencias como también diferencias. Creo que la cuestión militar es distinta, la cuestión evangélica es distinta, pero vos ves un discurso común, un discurso que combina, y esto creo que es central, cuestiones económicas con cuestiones culturales, esta suerte como de discurso moral que Milei también tiene. Y son parecidos en cómo pegan, en cómo pegan en el sistema político, en cómo lo transforman, en cómo alteran la competencia que había hasta ese momento. Sí, porque tanto Trump como Bolsonaro y ahora Milei lo que están haciendo es licuar la centroderecha. O sea, lo que más padece, y es un fenómeno en el mundo, radicalización de la derecha hacia la extrema derecha, donde la centroderecha queda licuada, el fenómeno de Patricia Bullrich. Macri no la ayuda ni un poco, claro, pero es un fenómeno mundial, Trump se come al Partido Republicano, Bolsonaro también a la centroderecha, que lo usa para ganarle a Lula, pero después se queda con Bolsonaro. Sí, lo que está pasando en Juntos por el Cambio yo creo que refleja esta tendencia global, ¿no? Cuando sube la ultraderecha, efectivamente, sube también porque hay una crisis en el espacio centro-derecha, con esta suerte de crisis de identidad, o sea, no sabe bien qué discurso utilizar para contener a ese electorado que empieza a ser seducido por esta opción radical. Y yo lo que digo ahí es que no es un problema porque puede perder por el centro, es un problema porque ni siquiera funciona para contener por derecha, porque en todos los casos lo que ves es que el electorado que está entre esos dos polos, la centro derecha y la extrema derecha, se decanta por la opción más radical, porque es lo nuevo, porque es lo establecido, porque, y esta creo que es la idea central, porque sintoniza mejor con ese malestar. O sea, vos tenés un malestar con estas élites que ves en todo Occidente, y lo que ves en esta disputa entre centro derecha y extrema derecha es que lo radical conecta mejor con ese sentido
con ese malestar. Ahora, son líderes también intempestivos, que se enojan, o sea, tienen personalidades parecidas, Trump, Bolsonaro y Milei en algunas cuestiones. Digo, ninguno conversa con perros como Milei, pero son como personalidades muy individualistas en un punto. Muy Bolsonaro también se rodea de su propia familia. Sí, hay algo muy performático también, digamos. Creo que también explica cómo conecta. Bueno, Trump, había algo de cómo hablaba Trump de esta idea de lo políticamente incorrecto, que en ese momento pegó mucho. Ahora ya se habla, digamos, como algo más común, esta idea de lo políticamente incorrecto, pero allá en Estados Unidos arranca fuerte con Trump. Claro, que Macri últimamente dijo algo así como, más con un insulto, dijo que estoy lo harto. Políticamente correcto me parece una mierda. Me parece una mierda. O sea, porque vos decís que hay un rasgo común a todos ellos, que es lo antiprogre. Sí. ¿Qué es lo progre? El otro día me gritó en la calle un chico joven, te pasás de progre, María. Y me quedé pensando, ¿entendés? Progre como un insulto, o sea, el progresismo pasa a ser un insulto. Es que ¿Por hoy qué? en este contexto, sí, lo progre aparece como algo despectivo incluso. A ver, yo creo que el gran acierto en esa narrativa... Lo woke en Estados Unidos. Claro, el woke en Estados Unidos, es un poco emular esta idea, o sea, es una caricatura, por cierto, pero un poco la idea es, el progresismo aparece en este contexto de fuerte malestar con las élites como quizás lo que mejor expresa esta cosa de desconexión de las élites. Un poco la idea es, el progresismo es una agenda de gente privilegiada que tiene las cosas más o menos resueltas y que por eso se enfoca en esta agenda más cultural, postmaterial, ¿no? Es decir, los derechos de las minorías. Los derechos de las minorías, la cuestión del medio ambiente, también bastante, que expresa entonces esa desconexión, una desconexión que además tiene su propia cuestión geográfica, porque en general se lo pone el progresismo en las grandes ciudades, eso también de vuelta es una condición occidental, y un poco se lo usa para describir, ¿no? Para asimilar el progresismo con esta desconexión de las élites con las grandes mayorías, las mayorías silenciosas que viven fuera de las grandes ciudades y que no están de acuerdo con esa agenda. Una agenda que, por cierto, en esa caricatura también tiene un componente, si querés, más conspirativo, que es el financiamiento externo, digamos, esta idea de que el progresismo es una agenda foránea, digamos, impulsada por Bill Gates, ¿no? Ahí de vuelta volvemos a eso no lo trajo en la pandemia. Estamos charlando con Juan Elman, que es periodista especializado en internacionales. Eso no lo trajo tanto Milei acá, ¿no? Había una idea también en Estados Unidos que empezó a aprender de la sustitución, porque hay digamos, muy pronto la población blanca va a dejar de ser mayoría en Estados Unidos, entonces el inmigrante, las parejas, la idea de la sustitución de la población originaria. Sí. Ese componente no lo tenemos acá. Ese componente no. Hay un componente muy económico, obviamente, por el drama económico argentino, donde lo que pasa que a mí me parece que Milei expresa una versión económica mucho más extrema, porque Bolsonaro tenía un ministro de Economía típico neoliberal, digamos, o sea, las élites apoyaban a Bolsonaro, digamos. Acá vos tenés la Cámara, los titulares, las 6 cámaras empresariales el otro día, hablando en contra de las propuestas de Milei, diciendo, che, la infraestructura la tiene que hacer el Estado. De repente, yo lo entrevisté a Pereda, el vice de la Sociedad Rural Argentina, diciendo, no, bueno, y incluso la Unión Industrial Argentina, diciendo, necesitamos industria nacional. Hay algo de la propuesta de Milei que en materia económica, porque incluso Trump era un proteccionista del mercado interno, promotor de la industria nacional. Sí. Yo creo que ahí hay algo único de Milei comparado con esta familia, ¿no? O sea, este componente más libertario, vos lo decías muy bien. A ver, no es raro que en esta familia haya discrepancias en torno a la cuestión económica. Vos tenés versiones más estatistas y tenés versiones más liberales. La de Bolsonaro era una versión efectivamente liberal o muy liberal, pero es cierto que no tenía este componente libertario tan marcado. Hay coincidencias en materia de política exterior, que también es bastante audaz. Es verdad que en la cuestión económica ahí Milei tiene algo único. Ahora, yo lo que veo también es que es un discurso que es cierto, está muy volcado en lo económico, y ahí entra el contexto argentino. Pero vos fíjate que también hay un componente cultural en el discurso de Milei. Cuando Milei habla esta idea de la gente que vive del Estado, o sea, este clivaje entre la gente de bien, la sociedad. Esa es la otra, ¿no? Los progres son ellos y los que viven del Estado que no necesitan. Y en los que viven del Estado entran los científicos, o sea, la idea Entran los científicos, entran los periodistas que viven de la pauta,
no hay mucho, no se habla mucho del empresario que vive, ¿no? Claro. El empresario prebendario no está en el discurso, pero sí. No, sí, les dijo a la Cámara de la Construcción, le dijo la Cámara de los corrupción, o sea, como que era un curro. Bueno, entonces sumale eso Sí, también. sí, no, les dijo que vivían de un curro, que se oponen a sus cosas porque viven del curro del Estado. Pero eso, vos fíjate que es económico, pero también es cultural, ¿no? Porque traza esta suerte de distinción moral entre la gente de bien que se levanta, digo, cuando habla de gente de bien, habla tanto de empresarios, de influencers, pero también de los pibes de Rappi, digamos, una idea de la gente que vive de su trabajo, la gente para la cual el Estado es una carga, los políticos son enemigos. Bueno, eso combina cuestiones económicas, culturales y que por lo demás es bastante similar. Esto es un poco lo que yo intento decir ahí, que hay que entender mejor cómo dialogan economía y cultura, digamos. A pesar de que se quiere insistir en su contradicción, están muy unidas y también eso vemos en otros lados y ahí Milei se parece, ¿no? Porque en su discurso mete la cuestión económica en primer plano, pero también tenida de este discurso moral, cultural. Bolsonaro lo hizo en 2018, quizás hablando más de la familia, esta idea de Dios, patria y familia. Claro, eso es raro porque Bolsonaro, digamos, que vive en Milei, perdón, digo, por su estructura familiar, no es alguien que sea además es muy católico, pero a la vez digo defiende, incluso dijo que no piensa sacarle la plata, piensa cortar con todo menos con la plata del Estado de los obispos. Dice que el Papa es la encarnación del mal y que es un diablo porque es comunista, pero su estructura familiar no da por la típica familia tradicional, ni mucho menos. Yo lo único que no le pido, la verdad me da lo mismo su estructura familiar, salvo que, bueno, que hable con perros, parece raro que su principal asesor sea Conan. Sí, vos tenés, digo, en Alemania, en su momento, la líder de extrema derecha era una mujer lesbiana que también hablaba de proteger a la familia. Digo, vos eso lo tenés, digo, porque uno sí, afuera asocia, dice, claro, total. Y no, digo, tenés ese tipo de versiones en otros lados, pero sí efectivamente vos ves que eso ha llegado, quizás no con la misma fuerza. Cuando digo de eso me refiero a este discurso anclado en esta defensa de la familia, de los valores tradicionales, esta oposición frontal al aborto y esta idea de la ideología de género, ¿no? Ahí también en Brasil estuvo más presente, pero Milei la trae con él, la trae con los sectores que están cerca. Digo, pienso en el caso de Victoria Villarruel, digamos, como una defensora de esa agenda que es más conservadora, ¿no? Anti-legalización del aborto, y aparece también, bueno, ¿no? La revisión del pasado con otra perspectiva, ¿no? La idea de Claro. el terrorismo vinculado también al accionar de las guerrillas. Digo, viene toda una revisión de todo lo asociado, ¿no? A lo progre, ¿no? Que tiene que ver también con una visión de la historia argentina. Lo progre sintetizado, sí. Después tenés otras cosas, ¿no? Digamos, una lectura sobre la historia del país, sobre los 70, que bueno, eso también es previo. Acá hay algo también muy parecido a otros casos. Yo pensaba el caso de España. Bueno, Bolsonaro le reivindicaba el golpe militar. Claro, en Brasil tenés la cuestión más militar, pero digo, esto de vos ves con la irrupción de Milei cómo sectores que estaban contenidos en el centro derecha y que quizás no tenían esas expresiones porque o no eran políticamente correcto. Claro. Esto es la habilitación de lo políticamente incorrecto, convirtiendo al progresismo en un adversario legítimo al que hay que discutirle el sentido común, entre comillas, de sus... Sí, y lo progre no es solamente, digo, lo progre no es el kirchnerismo, digo, vos fíjate que Milei hablaba más de Larreta que de Massa en la primera vuelta. Entonces, un poco, yo creo que hay un acierto en poner a Larreta, no solamente por cómo quiere justamente conectar con ese electorado de derecha, sino también porque es una manera de mostrar este clivaje, digamos, ¿no? Entre, bueno, en el caso de Milei es más contra la casta y la sociedad de indignados, pero de donde lo progre también empieza a ser algo que moldea posiciones en otros lados, digamos, ¿no? Milei habla mucho del radicalismo, mucho de Larreta, lo progre en la cultura también, pero insisto, hay que entender mejor. Por eso va en contra del Inca, el Instituto del Cine, en contra del CONICET, o sea, todo eso son valores... Y conecta no solamente con gente de derecha que quizás tiene una actitud ya antiprogre por default, si querés, digamos. Conecta con gente que de pronto pudo haber votado por este gobierno, gente que quizás era progresista o que podía haber estado dentro del consenso progresista hace un par de años, pero donde de pronto hay un acierto en poner esta agenda del progresismo como un representante de esa cosa más privilegiada de las ciudades que privilegia justamente una agenda cultural de las minorías por sobre lo material, que ahí hablamos de la cuestión económica, que ahí es el caso argentino,
como en la cuestión que acá todavía no ha pegado tanto, pero creo que en un futuro va a pegar más, que es la cuestión de seguridad, digamos, ¿no? También ahí Sí. En ese antiprogresismo está esta cuestión de que... La mano dura, claro, basta de las garantías. Bueno, esta idea de garantismo, ¿no? Claro, total. Zaffaroni es como es un verbo, digamos, Claro, en Argentina. claro. Bueno, esa idea también entra en este paquete que, insisto, tiene mucho que ver con lo que vemos en otros lugares del mundo y sobre todo por esto que vos decías en la editorial, digamos, cómo termina empujando la centro-derecha a un lugar incómodo y termina efectivamente comiéndose ese espacio. Sí, claro. Pero por debajo, digamos, porque el electorado, el problema no es de oferta, el problema es de demanda, porque vos lo que ves en Brasil, 4 años después de un gobierno de Bolsonaro, es que esa base que antes... Se consolidó, ya se lo fue con mismo Bolsonaro. que Trump. Y votó por Bolsonaro Claro. a nivel parlamentario, votó a nivel de las gobernaciones y se le empieza a parecer a este núcleo duro en las cosas que consume, en cómo ve el mundo, y ahí tenés un acierto político que dura, digamos, por lo menos unos cuantos años. Bien, Juan Elman mirando hacia afuera pensando en lo que viene. Gracias, Juan. A vos, María. 8:52 de esta mañana de feriado. Juli Rofa, paseando